Gurión era como el príncipe de Maquiavelo. Así era Ben Gurión. Sin él, la creación del Estado de Israel no hubiera tenido lugar. Y nosotros, el pueblo palestino, pagamos muy caro, con nuestra sangre, esa operación que condujo a la creación del Estado de Israel. Los israelíes se pensaban que, con el paso del tiempo, los palestinos se olvidarían de Palestina y se irían a vivir a otra parte. Pensaban que, con el paso de las generaciones, ya no se acordarían de Palestina y le perderían el apego a su país. Pero se equivocaron. Ben Gurión dijo que a los 10 o 20 años se habrían olvidado de que habían sido un pueblo. Por suerte, no lo consiguió. Gracias a Dios. El pueblo palestino ha demostrado que los vínculos con su tierra y con su historia siguen siendo igual de fuertes. Ben Gurión cometió muchos errores, por supuesto. Por aquel entonces pensaba que con el tiempo los palestinos se acabarían olvidando. Pero ni lo han olvidado ni se lo hemos dejado olvidar. Si gran parte de los que se han ido no han encontrado su sitio en otra parte, es porque los países que los han acogido no les han permitido encontrar su sitio. No se han integrado. Los han encerrado en campos de refugiados. Los palestinos son los únicos cuyo estatus de refugiado se transmite de generación en generación. Les han negado toda forma de integración. Cada nación por sus razones, pero también para mantener viva eternamente la cuestión palestina. Evidentemente, es un arma diplomática y moral contra el Estado de Israel. Para excusar su impotencia, los regímenes árabes pronuncian enfáticos discursos prometiendo la liberación de Palestina. En mayo del 64 se reúnen en Jerusalén los representantes palestinos, Gamal Abdel Nasser y el rey Hussein de Jordania. La cuestión palestina empieza a cobrar cada vez más peso, porque es una cuestión alrededor de la cual se puede poner de acuerdo todo el mundo árabe, y así la cuestión palestina se vuelve central. El congreso se celebró en el Monte de los Olivos. Era el primer congreso. Mi padre asistió, al igual que muchos otros palestinos, y evidentemente estaba también Ahmed Shukeiri. Nasser impondrá al palestino Ahmed Shukeiri como primer presidente de la Organización para la Liberación de Palestina. El método contemplado por la OLP es la lucha armada. Nuestro éxodo no había sido una mera derrota. Fue un intento de demoler toda existencia palestina. Y cuando intentas demoler a alguien, cuando pones a alguien contra la espada y la pared, se defiende. Comienza el terrorismo palestino. Los Fedayín lanzan una ola de atentados que minan la moral de la sociedad israelí, y más cuando el país atraviesa una crisis económica sin precedentes. Numerosos israelíes abandonan el país. Alguien cuelga en el aeropuerto de Tel Aviv un letrero: el último israelí en irse, que apague las luces. La radio y la televisión se hacen eco en numerosas ocasiones de las palabras exterminar Israel. El término exterminar es una alusión directa al Holocausto, y la población teme que se produzca efectivamente un nuevo Holocausto. Es un país tan pequeño que, en vísperas de la Guerra de los 6 días, pensamos que podía pasar. ¿Saben cómo se llamaban las fronteras de Israel? Las fronteras de Auschwitz. Reinaba verdadero pánico a que nos invadieran con la ayuda de los sirios y los jordanos y que Israel dejara de existir. En 1967 hubo una nueva ola de refugiados, esta vez procedentes de Cisjordania en dirección a Jordania. Los refugiados del 67 se sumaron a los refugiados del 48. Fueron desplazadas 150.000 personas. Y eso solo amplificó el problema ya existente.
El 1 de septiembre, los países árabes reunidos en Jartum firman una carta de solidaridad a raíz de la Guerra de los 6 días, en la que estipulan una lucha permanente contra Israel para recuperar los territorios perdidos, el uso del petróleo árabe como arma diplomática y la defensa de los derechos del pueblo palestino. El tercer párrafo de la carta será recordado como el de los 3 noes: no a la paz con Israel, no al reconocimiento de Israel y no a las negociaciones. La situación se estancó porque no había homólogos árabes con los que negociar. Si no, puede que se hubiese arreglado bastante rápido. La resistencia a la ocupación no empezó enseguida. Al principio, los palestinos estaban traumatizados, en estado de choque, paralizados. No sabían qué hacer. Y entonces se nos ocurrió la idea de una ocupación ilustrada, de una ocupación liberal, como si tal cosa pudiera existir. Inventemos ese concepto de ocupación liberal y ya veremos lo que pasa. Tras el 67 floreció aquí un sionismo mesiánico, cuyas raíces eran religiosas y cuyo objetivo no era la libertad ni la independencia del pueblo de Israel, sino el regreso del pueblo judío tras los pasos de su pasado bíblico. Esta nueva generación proclamaba: somos los nuevos pioneros. Pero sus motivaciones eran completamente diferentes de las de los primeros pioneros que no eran religiosos. Sin embargo, los viejos sionistas estaban cansados y veían esta nueva sociedad con cierta inquietud, pero también un poco satisfechos. Es la nueva generación, decían. Eso creó un vacío en el que un pequeño grupo de colonos, minoritarios pero muy activos, se hizo un hueco y trató de forzar a Israel a quedarse en los territorios y anexionarlos. En esta transición surgen los primeros colonos. Unas cuantas decenas de miles de militantes nacionalistas, religiosos y exaltados, para los que la victoria, pero sobre todo la liberación del Muro de las Lamentaciones, es un milagro que anuncia la venida del Mesías. En marzo del 68, liderados por el rabino Moshe Levinger, crean su primera colonia cerca de Hebrón. Así fue como empezó todo. Simón Peres era cómplice de la primera ola de colonización, porque en el Partido Laborista había una corriente más bien extremista. Es evidente que había que decir desde un principio ni hablar: no hemos venido aquí a eso, no tenemos derecho. El derecho internacional lo prohíbe, hay una serie de reglas estrictas. Fue en ese momento cuando Israel cambió de verdad. El programa nacional era promover la paz con los árabes, integrarse en la región, hacer por fin las paces. Israel, antes y después del 67, son dos países diferentes, dos sociedades diferentes, son incluso dos poblaciones diferentes. El 4 de febrero de 1969, Yasser Arafat se convierte en el nuevo presidente de la OLP. La Carta Nacional Palestina, adoptada en El Cairo, es considerada por los israelíes como una auténtica declaración de guerra, ya que define así la meta de la organización: aniquilar el Estado de Israel a través de la lucha armada. 2 semanas más tarde, el primer ministro Eshkol muere fulminado por un infarto. Lo reemplaza Golda Meir, conocida por su firmeza e intransigencia. Había sido ministra de Asuntos Exteriores de Ben Gurión, que decía de ella: es el único hombre de mi gobierno. Estoy segura de que todos los que están en esta sala y estaban ya en Israel antes de 1948 son palestinos. Estoy convencida. Yo tengo hasta mi viejo pasaporte. ¿Qué les pasa a los palestinos de Cisjordania? Antes del 5 de junio de 1967, ¿dónde estaban los líderes palestinos? Es a comienzos de los años 70 cuando las fuerzas de oposición empiezan a expulsar a los palestinos de sus tierras y a construir colonias. Ahora Israel administra directa y militarmente los territorios ocupados. Todos los servicios son gestionados por militares: la sanidad, la educación, la agricultura y el empleo.
Poco a poco comprendimos lo que quería decir la ocupación. Comprendimos que la ocupación quería decir sobre todo que nos iban a arrebatar nuestras tierras, que nos las iban a arrebatar para construir sus colonias. Los palestinos se han acostumbrado a aguantarlo todo, pero ¿hasta cuándo? Los atentados suicidas han destruido el bando de la paz. Nos hemos quedado mudos. Es difícil defender la paz cuando hay autobuses volando por los aires en las calles. La forma que han escogido los palestinos de luchar es la violencia, que no conduce a nada, o una apatía que los empuja a no hacer nada. Aún les queda mucho por aprender para organizar una lucha eficaz e inteligente contra la ocupación. En el bando palestino, aunque nadie lo declare abiertamente, varios de nuestros dirigentes se han aclimatado a la situación en la que nos encontramos hoy. Es una situación de lo más desmoralizadora, humillante y deplorable. Pero nuestros dirigentes están dispuestos a seguir viviendo así. Hemos negociado durante 25 años sin llegar a nada, porque la colonización no ha dejado de llevarse a cabo. Un cuarto de siglo más tarde, ¿cuáles son los resultados? Según las estadísticas israelíes, la población de las colonias judías de Cisjordania ha seguido aumentando cerca de un 4% al año y hoy asciende a más de 400.000 personas. La solución de los dos estados, en el sentido clásico del término, no llegará jamás a menos que se produzca un milagro. Y no lo digo solo yo o Elías Sambar, es lo que dicen todos los que observan la situación. Durante años nos hemos preguntado, yo el primero, si Israel quiere construir la paz. Y a medida que he ido conociendo y hablando con más gente, he empezado a comprender una cosa. Que la verdadera pregunta es si Israel es capaz de construir la paz. No creo que la paz sea imposible. Mi miedo es que no se quiera construir la paz y que cuanto más tiempo pase, más complicado sea, hasta que llegue un punto en el que la gente se encoja de hombros y diga, ya no la necesitamos. Cuando me sumé a la resistencia tenía 20 años y hoy tengo 70. Si no pensara que tiene solución, ¿por qué seguiría dándome cabezazos contra la pared? No hay conflictos eternos, aunque este lo parezca. Hace más de un siglo que empezó. En Jerusalén Este, de donde vengo yo, ninguno de nosotros tiene nacionalidad. No tenemos pasaporte. Los palestinos somos ciudadanos de ninguna parte. Yo no tengo país. No soy israelí, no soy jordano, no soy egipcio, no soy tunecino, no soy francés, no soy italiano, no soy nada. ¿Vencerán la sabiduría y la moderación al fanatismo y la estupidez? No lo sé. El historiador, como dice Hegel, es el profeta del pasado.